Las vacunas Moderna, las que están permitidas aquí en el país, por lo menos hasta ahora las únicas que están permitidas para colocarlas a menores de 18 años. Y ayer comenzó la inscripción para los menores a partir de 12 años. Por supuesto que todavía hay dudas, ¿no? En los papás que empiezan a inscribir, se sabe de 12 a 13 años, tienen que los padres bajar una declaración jurada que les permita vacunar a sus hijos. Pero vamos a conocer más detalles de lo que significan las vacunas en los niños. Hola Soledad, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Fabi. Justamente convocamos a una voz autorizada en el tema, médico pediatra Diego Isepi, a quien agradecemos su testimonio para poder clarificar y brindarnos información respecto a la vacunación COVID en menores de 18 años. Como bien mencionabas, a partir de la semana que viene se estima que ya comiencen las primeras inoculaciones. Aproximadamente son 4.000 menores de 18 años que se inscribieron para recibir la dosis. 600, casi 700 de estas personas, de estos menores con comorbilidades. Justamente preguntar cómo impacta la vacunación en el cuerpo de los menores, qué es lo que se sabe. Gracias, Diego Isepi, qué es lo que se puede decir. Bueno, gracias por la invitación y poder tener, de poder expresarme, ¿no? Bueno, esto es muy dinámico, ¿no? Creo que tiene que quedar claro, esto es muy dinámico y van a empezar con pequeños que tienen factores de riesgo, ¿no? De 12 a 17 años. Así que eso es importante. Por otro lado, el tema de la experiencia del año pasado, de lo que tuvimos tanto sea en la guardia, en los consultorios y todo, el paciente pediátrico, que nos marcó una realidad también diferente, digamos, al paciente adulto, ¿sí? Así que no vimos todo lo que nos tocó ver en las guardias, lo que veían nuestros compañeros médicos clínicos, terapistas, bueno, y todos los que estuvieron haciendo asistencia al paciente adulto. Así que eso es importante a la hora de que no genere un pánico y una locura de ya ir a vacunar, ¿no? Creo que es importante remarcar el tema de que es una medida más, es otra medida que acompaña a lo que hacíamos siempre y que ahora lo reforzamos más, esto de mantener una higiene de manos, el tema de tener la circulación, digamos, que pueda ser controlada, poder airear los consultorios, en la casa, en los lugares usar el barbijo, el tapaboca, que bueno, que todo eso no hay que olvidarse, ¿sí? Hay que tenerlo presente y que esto es otra medida más que acompaña, que bueno, uno como pediatra está muy acostumbrado a remarcar, digamos, esto de la vacuna, lo importante que en esta situación como otras, lo que hace es que no es que no tener la enfermedad, sino que no nos lleve a una internación y que no hayan complicaciones más graves por la enfermedad propiamente dicha. Se entiende que al momento no hay un registro de experiencias, este sería un primer paso para poder entender cómo impacta la vacunación en menores, pero ¿qué información es la que se puede brindar para alentar a las personas a que se inscriban, a sus hijos e hijas en este plan de vacunación? Uno lo que ve, bueno, en los medios digitales y ponerte a leer alguna literatura y eso, es que bueno, en menores de 18 y que la Sociedad Argentina de Pediatría salió, no tenemos concretamente a ver qué es lo que va a pasar, ¿sí? Pero bueno, desde Europa todo tenemos, digamos, esto de ver un poco más la realidad de ellos y adecuarla, como cuando nos pasó a principio de año, yo personal de salud, que en febrero me vacuno, y bueno, yo confiando, digamos, ¿sí? Tengo que confiar. Los efectos adversos son como otras vacunas locales, generales, como una gripe. Y bueno, también uno se pone a pensar en los pacientes que tienen riesgo, ya sean obesos, diabéticos, asmáticos mal controlados, cardiopatía, bueno, varias patologías que han estado muy encerrados, ¿sí? Con este gran miedo, esta situación que ha generado, que bueno, me pongo en la cabecita de ellos, me pongo en la familia, me trato de meter ahí y creo que también va a ser importante para ellos, para empezar a transitar, como nos ha pasado todo, estar un poco más relajado a la hora de movernos y todo, siempre con las medidas que todos sabemos, ¿no? Soledad. Escuchamos, Fabi. Sí, te preguntaba, quería preguntarle al doctor si de cara a que comienzan las clases,
con esta vacuna los chicos van a estar más protegidos, teniendo en cuenta que van a estar en las aulas, y además, de cara a las nuevas cepas, esta vacuna los va a tener más protegidos con esta cepa Delta o las cepas nuevas que puedan llegar. Pensando en la exposición de los menores, tanto al retorno a la presencialidad de las clases como también a la posible aparición de la nueva cepa Delta, incluso que puede llegar a Bahía Blanca, ¿este plan de vacunación podría llegar a representar una seguridad más para ellos? Por uno lo que lees, sí, o sea, sería una medida también para contener, y creo que todo suma, ¿no? Respecto justamente al impacto que ha tenido el retorno a la presencialidad, ¿qué se ha visto en la guardia? ¿Qué se ha visto en las instituciones médicas, sanitarias, respecto a cómo han sido afectados los menores? Bueno, yo creo que soy la voz que hago guardia, que hago consultorio y desde la pediatría, ¿no? Creo que pre-pandemia nosotros teníamos una situación de todos los años, en esta fecha empezaban casos ya sea de laringitis, bronquiolitis, cuadros respiratorios agudos, que eso vamos a ver qué va a pasar ahora en adelante. El año pasado esa situación no la vivimos, porque ante todo el aislamiento eso no lo pasamos, ¿sí? Así que bueno, va a ser todo un desafío a ver cómo nos enfrentamos a esto de que se vacunen en primera instancia los chicos que tienen riesgo, mayores adultos y con factores de riesgo también, que es importante que sigan la vacunación y que completen el esquema. Y veremos con todo eso y la presencialidad y todo, a ver cómo el gran desafío y el mayor criterio que a uno le va a imponer eso, yo te hablo como pediatra, ¿no? Y a la hora a las familias de contenerla de la mejor manera, tratando de pensar en todos, digamos, ¿sí? Para hacer las cosas lo más coherente posible. Solem. Sí. ¿Qué le diría el doctor? Se sabe que hay un movimiento antivacunas que es grande. ¿Qué le diría a aquellos papás que no quieren vacunar a sus hijos o por lo menos que tienen dudas para inscribir a sus hijos? A ver, yo creo que el mejor ejemplo, yo me vacuné en febrero. Creo que eso a mis pacientes y los que me conocen es transmitirle que si yo me vacuné, estoy dando un ejemplo, ¿no? Eso creo que es importante. Y después en la vida, como todo, hay personas que creen y otras personas que no creen. Y bueno, uno trata de que se sumen cada vez más porque lo importante es que yo me estoy cuidando, pero yo a la hora de vacunarme, cuando tomé esa decisión, también lo hice por mi familia y por la gente que alrededor está, que está al lado mío, ¿no? Para también cuidarlos a ellos. Hasta allí la palabra de Diego Isepi, médico pediatra, nos brinda un poco de claridad respecto a esta nueva oportunidad que se abre en nuestro país, el de poder abrirse a la población de menores de 18 años en cuanto a lo que es el esquema de vacunación, la cuota de confianza, teniendo en cuenta de que no hay antecedentes en este sentido, apuntar un poco a las experiencias de otros países para poder alentar de alguna manera justamente el registro de los menores de 18 años en lo que es el plan de vacunación. Sí, fue muy claro el doctor Isepi. Soledad, muchísimas gracias. En cualquier momento volvemos al móvil. Gracias, buenas tardes.